Luis Canela en la tarde nos prometió fecha FIFA y los partidos amistosos, Luis. Te prometí muchos goles. Exactamente. ¿Lista para los magníficos goles? Por supuesto. Vamos inmediatamente. Es miércoles de fútbol internacional. Prepárese para estos grandes goles. Abrimos con la selección de los Estados Unidos de la ciudad danesa de Aarhus. La selección de Dinamarca derrotando en un duelo muy complicado a la selección de Barras y Estrellas. Partido amistoso. Un espectacular triplete del delantero Niklas Bentner permitió a su selección remontar en 2 ocasiones. Los norteamericanos jugaron con más intensidad en busca de la victoria que siempre se le ha escapado en tierras nórdicas. Hoy estaban muy cerca de la victoria. Altidore abrió el duelo en el minuto 19. Niklas le contesta en el 33. Johansen ponía a los americanos con la ventaja 2-1. La escuadra de Jürgen Klinsmann fue más agresiva, presionando, pero tuvo dificultad en terminar. Era el día de Niklas, quien anotó su segundo en el minuto 83, empatando el duelo con el hat-trick, llegando el minuto número 90. Aquí está el último sensacional, dejando un sabor amargo a la selección de Klinsmann, 3-2 final. Mientras los aficionados del duelo entre Alemania y Australia en el estadio Fritz-Walter en Kaiserslautern vieron un gran duelo muy atractivo con abundancia de llegadas. Alemania, llegando por la banda izquierda, tuvo problemas con una defensiva de 3 hombres en fase experimental. Marco Reus lo abrió en el 17. Luego James Rossi lo empató para Australia en el 40. En la segunda parte, Miles Hedinak en el 50, ventaja Australia 2-1. El empate para Alemania, remate desde corta distancia a centro. Lukas Podolski lo hace 2-2 final. ¡Qué acción! Vamos ahora a la costa oeste, donde muchos decidieron no ir a trabajar, sabiendo bien que su selección estaba cerca de su casa. Esta tarde en Los Ángeles, la selección de México fue acompañada por cientos de seguidores, mientras que ellos preparaban para su amistoso este sábado ante Ecuador. Las más de 80,000 entradas al Coliseo se vendieron gracias al entusiasmo de los aficionados mexicanos en la parte sur de California. Nuestros compañeros del canal 34 tomaron estas imágenes, un poquito de todo, cascarita, buenos amigos y orgullo por su selección. Además hablaron con el Chicharito Hernández y Jesús Corona. Estoy feliz, como te lo menciono, estoy feliz de que se me haya dado la oportunidad de venir otra vez con la selección, de tratar de demostrarlo y tratar de hacerlo de la mejor manera, sea el minuto que sea y desde cualquier entrenamiento. El Piojo Herrera se niega a dar la titular, pero a juzgar seguro será Memo Ochoa. ¿Qué te pasó en el tobillo? Un esguince por ahí en el calentamiento contra Tijuana, en el cual pues ya vamos saliendo de esta molestia. ¿No perjudica para el sábado? ¿Vas a estar en la titular? Pues no sé si voy a jugar, pero estoy listo, estoy trabajando, poniéndome las órdenes de Miguel. Gracias de nuevo a los amigos en el canal 34. Acompáñanos este sábado a las 7:30 a través de nuestra cadena hermana Unimás. México contra Ecuador, 2 grandes rivales, no se lo pierda. Amistoso internacional, fecha FIFA. Esta tarde, una gran presentación. Major League Soccer presentando su franquicia número 24, el Minnesota United, empezará a jugar el año 2018. Y en la reunión de los dueños del fútbol americano, la NFL, no aprobaron nuevos cambios en sus reglas. Está pendiente la aprobación de mover el balón desde la yarda 2 a la yarda 15 en los puntos extras. Será votado en mayo antes de los campos de entrenamiento. Localmente, los Rockies, Vanessa, ganaron 5-2. Le ganaron a los Giants de San Francisco. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. ¡Viva su pasión! Su pasión. Eso. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Pronósticos para el amistoso México-Ecuador. Dicen que México va a tener un problema con Ecuador, tienen bastante talento. Va a ser muy interesante, recuerde que es el debut para ambas en el año 2015. Buena suerte a ambos. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Con esto nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos.